agradecido por asistir a esta 16ª jornada de investigación organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Dr. Rodolfo Quintero, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACE, de la Universidad Central de Venezuela. En este momento les habla el profesor Luis Mena con la ponencia Aprendizaje de Servicio, un espacio de fortalecimiento para el estudiante de servicio comunitario en tiempos de pandemia. Bueno, como les comentaba, desde hace 8 años en la Escuela de Economía vengo coordinando el proyecto de servicio comunitario Formación Económica para Niños, Niñas y Jóvenes. En el marco de esta experiencia, de este proyecto de servicio comunitario, voy a insertar mi presentación, pero en el marco de tiempos de pandemia. ¿Cuál es nuestra agenda? Bueno, hoy vamos a explicar un poco quiénes fueron nuestros protagonistas, cómo nos alineamos, cómo nos organizamos, por qué comentamos que el aprendizaje de servicio es un espacio de fortalecimiento para los estudiantes de economía del UCB y, por supuesto, nuestras conclusiones. Aprendizaje de servicio en tiempos de pandemia. Hay que recordar que el aprendizaje de servicio es una metodología que nos permite que el estudiante, durante la ejecución de sus 120 horas en una comunidad, está aprendiendo, pero a su vez las personas que reciben el servicio de los estudiantes también entran en un proceso de aprendizaje. En pocas palabras, es un proceso en tanto que el estudiante de servicio como los beneficiarios obtienen aprendizajes significativos. Sin embargo, es importante ubicar que el aprendizaje de servicio es una comunidad como un lugar de participación y aprendizaje. Es el espacio donde se participa, pero también es el espacio donde se aprende. Y evidentemente el servicio comunitario se da en la modalidad presencial. Sin embargo, en estos tiempos excepcionales de pandemia, nos obligamos a hacer nuestras respectivas adaptaciones a un contexto a distancia. Entonces, la experiencia que voy a narrar en este momento, o a presentar, viene siendo precisamente cómo nos adaptamos en tiempos de pandemia. Es importante recordar que el servicio comunitario, la realidad en que estamos interactuando al llegar a la pandemia, nos cambió la realidad, nos cambió las preguntas, pero por supuesto también nos cambió las respuestas de esas preguntas. Y es precisamente en tiempos de pandemia que el espacio donde fortalecimos fue la reflexión. Desde esa reflexión fuimos ajustando la experiencia presencial a una experiencia a distancia. ¿Quiénes son los protagonistas de esta experiencia de innovación desde la distancia? Bueno, podemos decirle que precisamente es un proyecto que está dirigido a capacitar a estudiantes de economía para que ellos puedan transmitir nociones básicas de economía con fácil comprensión a través de cuentos a niños, a niñas y jóvenes de nuestros colegios en Venezuela. El servicio evidentemente se contextualiza en acciones que emprenden los estudiantes de economía para fomentar nociones básicas de economía. Y específicamente trabajamos con una gama de beneficiarios provenientes de colegios privados y públicos. Evidentemente, la necesidad que nuestros estudiantes de economía abordaron en tiempos de pandemia tiene que ver un poco de que la economía se presenta como una disciplina intrincada, complicada y de dificultad para la comprensión de la misma. Base a esa premisa, nuestros estudiantes de economía proponen el siguiente proyecto de investigación de servicio comunitario precisamente en una atención desde los 11 a los 18 años. El aprendizaje, por supuesto, en esta experiencia se adquiere en el sentido a medida que fueron ejecutándose las actividades, nuestros estudiantes de economía y nuestros beneficiarios fueron adquiriendo aprendizaje. Evidentemente, nuestro servicio comunitario había que ubicarlo en
en la globalidad. En este caso, lo vinculamos con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo número 4, educación de calidad. Ese fue el objetivo en el cual nuestros estudiantes enfocaron las acciones para realizar sus 120 horas de servicio comunitario. Evidentemente, ¿quiénes fueron los protagonistas? 10 estudiantes de la Escuela de Economía, que en el lapso de marzo a noviembre fueron ejecutando sus 120 horas de servicio comunitario. ¿Con quiénes contamos para esta experiencia? Contamos con 2 colegios privados y escuelas de la red de Fe y Alegría, tanto del oeste como el oeste de Caracas. Específicamente, escuelas que están vinculadas con una asociación Queremos Graduarnos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esta experiencia a distancia? 475 jóvenes provenientes de liceos y, por supuesto, 135 niños y niñas de los colegios a los cuales participaron en este proyecto. Pero, sin embargo, hay que destacar que lo más trascendental de esta experiencia fue que vinculamos a un adulto significativo. Ustedes recordarán que con el contexto de pandemia, los niños son acompañados por un adulto significativo durante su proceso educativo. Y allí que nuestros adultos significativos también fueron beneficiados con esta experiencia de los estudiantes de economía. 160 aproximadamente adultos significativos lograron vincularse con la dinámica de este proyecto. ¿Cómo nos alineamos? Bueno, evidentemente íbamos a iniciar el servicio y llegó la pandemia. Y eso nos permitió reajustar, realinearnos en el proceso mismo de la ejecución del servicio comunitario. Por supuesto, hablamos con los aliados, verificamos la factibilidad de la experiencia, reajustamos la formación de los estudiantes y, por supuesto, en ese marco de pandemia, elaboramos un plan de acción excepcional, precisamente respetando las medidas de bioseguridad y, por supuesto, respetando fielmente el cumplimiento de la ley de servicio comunitario para los estudiantes de educación superior. Fue una experiencia enriquecedora, no solamente para el profesor tutor, sino también para los aliados, para los adultos significativos y precisamente para los estudiantes de economía de la UCB. Una experiencia retadora, evidentemente en el marco de una gran brecha, una gran desigualdad en cuanto a las condiciones de conectividad, en cuanto a los dispositivos que se utilizaron durante el proceso de la desrealización de las actividades. Muchos de los niños y los jóvenes se trabajó desde el WhatsApp Learning, otros trabajaron con Google Meet o con Zoom, un porcentaje menor, pero la mayoría de nuestros jóvenes que asistieron a este proyecto lo trabajaron desde el WhatsApp. Y precisamente de esa plataforma, los estudiantes tuvieron que adaptarse a esta nueva dinámica, adaptarse a la dinámica de bioseguridad de los niños, de los jóvenes y precisamente de ellos en particular. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, evidentemente nosotros decidimos, el profesor tutor en mi persona decidió cómo sistematizar la experiencia y de una manera enmarqué una investigación. Evidentemente la enfoqué desde una investigación formativa documental. ¿Por qué formativa? Porque el servicio comunitario forma permanentemente a los estudiantes con la metodología de aprendizaje de servicio. ¿Y por qué documental? Porque los estudiantes, a medida que fueron ejecutando las actividades, iban registrando sus experiencias a través de informes semanales, a través de bitácoras y portafolios de aprendizaje. También se prestó atención la opinión de los beneficiarios en función de las actividades que se iban desarrollando durante el servicio comunitario. Entonces, esta fase de investigación, por supuesto, impartió de alguna manera identificar ciertas variables en las cuales pudimos como verificar. Por un lado, tuvimos que ir identificando lo que aprendimos, lo que desaprendimos y lo que reaprendimos, por un lado, y por el otro, cuáles fueron los desaciertos en la aplicación de la metodología de aprendizaje de servicio durante estos tiempos de pandemia. Cuáles fueron los cambios,
se mantuvo la misma filosofía de la metodología o sufre algunas modificaciones. Bueno, es precisamente el abordaje de esta investigación y es precisamente lo que queremos presentar. Bueno, para empezar, la metodología de aprendizaje de servicio es un espacio de fortalecimiento. ¿Por qué lo decimos que es un espacio de fortalecimiento? Porque es un espacio que complementa, es un espacio que comunica, que coordina y que de alguna manera genera el compromiso y la confianza entre los estudiantes prestadores de servicio comunitario. Pero en función de esto, los siguientes hallazgos fueron bien trascendentales. Desde los aciertos de la aplicación de la metodología, lo vimos desde el ser, lo vimos desde el saber, desde el convivir. Bajo esas premisas, bueno, desde el ser incrementó la empatía entre los estudiantes, desde el saber les permitió conocer nuevas oportunidades, nuevas maneras de educar a otros. Desde el hacer también nos permitió con conocimiento presencial cómo lo transforma en conocimiento a distancia y de convivir. Estudiantes que de alguna manera no trabajaban de manera presencial, todo fue a distancia, cómo logramos la convivencia entre todos como para formar un equipo de trabajo. Lo desacierto, la dificultad de conexión, por supuesto, y bueno, que se evidenció perfectamente que los beneficiarios, el tema del desarrollo de las competencias blandas y digitales es una brecha que hoy en día en Venezuela y específicamente en lo educativo tiene demasiadas dificultades para que los niños puedan tener una educación de calidad. Desde lo que aprendimos, desaprendimos, reaprendimos. ¿Qué aprendimos? Bueno, que la realidad nos cambió para siempre, que la realidad no iba a ser la misma que antes y que de esa nueva realidad tenemos que adaptarnos. ¿Qué desaprendimos? Bueno, desaprendimos que no siempre lo que uno planifica se da. Hay que planificar en función del contexto. ¿Y qué reaprendimos? Bueno, reaprendimos que a pesar de las dificultades, la capacidad de resiliencia, no solamente de nuestros estudiantes UCEBistas de economía, sino también de los beneficiarios. El hecho de haber transmitido estos conocimientos a distancia también nos permitió compartir nuestras vivencias personales en este contexto de pandemia. A manera de conclusión, podemos verla de la siguiente manera: desde el ser UCEBista, desde el saber conocer, desde el hacer, desde el convivir. Desde el ser UCEBista, hacer un espacio para aprender, desaprender y reaprender desde nuestra práctica como economista. Desde el saber conocer, el aprendizaje de servicio en tiempos de pandemia, como estudiante, nos permitió vivir los grandes desafíos, igualmente con los beneficiarios. Desde el hacer, reencuadrar ciertas competencias y habilidades válidas para el aprendizaje y el fortalecimiento del aliado comunitario y de los beneficiarios, que fue muy importante para esta experiencia. Y de convivir, bueno, el servicio se ha convertido en un factor potenciador de la ciudadanía de los beneficiarios. A pesar de la distancia, a pesar de las dificultades, los estudiantes de la UCB, estudiantes de economía, pusieron a prueba el significado de ser UCBista. Y por supuesto nuestros beneficiarios que recibieron toda esta información, la posibilidad de aprovechar, a pesar de las circunstancias, nuevas maneras de aprender. Creo que eso fue lo más significativo de esta experiencia. Podemos decir entonces que es una experiencia donde se compartieron saberes. Es una experiencia donde la persona, todos sabemos algo, pero ese algo tiene significado si lo compartimos con el otro. Y creo que fue una red de conocimiento, una red de saberes, el hecho de que el contexto de la pandemia nos permitió reinventar, nos permitió buscar otros caminos, pero también nos permitió la esencia de ser UCEBista, la esencia de ser economista y la esencia de cumplir con el servicio comunitario en Venezuela, específicamente estudiantes de economía. Muchísimas gracias por esta atención y agradecido nuevamente por la invitación.